Espera. Buenos días, jóvenes. En este segundo lapso vamos a estar viendo en la materia de GHC Venezuela como nación independiente. Primer tema. Vamos a estar viendo lo que fue la Gran Colombia. La Gran Colombia, en el año 1821, a través de la Ley Fundamental de Angostura, se crea la nación de la Gran Colombia o Colombia. Esta nación comprendía 3 estados o 3 provincias para aquel entonces, o 3 capitanías. Recuerden que no es lo mismo a lo actual. Entonces, ese territorio abarcaba lo que era la Capitanía General de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, o Quito, como también aparece en otros libros. Pero existía una crisis interna dentro de esta nación, entre las que podemos encontrar que el terreno era muy extenso y era difícil de controlar. La escasa riqueza, ya que durante la independencia se habían quitado préstamos a otras naciones y préstamos particulares que había que ser cancelados. El descontento de Venezuela, porque el poder se centraba en Bogotá y en Venezuela quedó, por decirlo así, en un segundo plano, y el movimiento llamado la Cociata, que significa cosas sin importancia, liderado por Páez aquí en Venezuela, específicamente en Balín. A raíz de esta disolución, Venezuela decreta su autonomía el 13 de enero de 1830 a través de elecciones o con una convocatoria para elecciones para así establecer un gobierno legal en dicha nación. Se estableció, aparte de eso, un Congreso de Valencia liderado por Páez en 1830, donde se establece el orden legal, político y administrativo de la región, al igual que las fronteras. En este Congreso se tomaron determinaciones como, por ejemplo, el escudo nacional, que se tomó prestado el que tenía la Gran Colombia para este entonces, solo que se le cambió la inscripción que decía Gran Colombia por Estado de Venezuela y la distribución de las provincias. A raíz de este congreso salió la Constitución de 1830, la cual destaca sobre todo la forma de gobierno que íbamos a tener, que era centro federal, la nacionalidad, que era adquirida por nacimiento o por naturalización, el sistema electoral, que era cómo iban a ser elegidos los presidentes que iban a tener, los poderes de la nación, que se tomaron fue el ejecutivo, legislativo y el judicial en su forma clásica, y la igualdad natural, que establecía que todos los hombres eran iguales, pero sí se tomó la desigualdad de riquezas, que básicamente decía que tú valías lo que tenías, ¿ok? Aquí se agudizó mucho lo que fue la esclavitud, se mantuvo la esclavitud, la pena de muerte, todo en conveniencia a ese partido que gobernaba en aquel entonces, que era el Partido Conservador. Tenemos el liberalismo, surgieron movimientos como el liberalismo, el centralismo y el federalismo. El liberalismo era la libertad en lo político, la libertad individual, la libertad en lo económico, sin que no hubiese ninguna intervención del Estado referente a lo individual, a lo económico y a lo político. Teníamos el centralismo, que se refiere a que el poder se basaba en un solo gobierno, no había opiniones que se aceptaban, sino que el gobierno era el que tomaba todas las decisiones, y el federalismo, que se basaba en que el poder se centraba en un gobierno, pero como existían divisiones territoriales, cada provincia iba a tener algo de autonomía. Eso era el federalismo. Las características económicas y sociales de esta época de 1830 se basaban en la crisis que había quedado por la lucha de la independencia y por la disolución de la Gran Colombia. Teníamos crisis, aparte de que se empezaron a cobrar los impuestos por las deudas extraídas con la Gran Colombia y otras naciones. La agricultura y la ganadería estaba en ruina, existía una poca población, ya que a raíz de la guerra de independencia mucha gente murió, y el analfabetismo en la población era del 90%. Es decir, que los comienzos de la nueva república no eran favorables.
Entre las actividades que se les mencionó tienen un cuestionario, tienen que leer el tema y sacar o extraer las preguntas del tema. No se van a meter en internet, no van a estar indagando, son las preguntas del tema, ¿ok? Y en la segunda sí van a tener que utilizar el internet y realizar un mapa conceptual sobre liberalismo, centralismo y federalismo conceptual. Recuerden que el mapa conceptual mayormente va en forma de esquema, no va con las agujas del reloj, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, nos vemos por las redes sociales.